Tienes 6 preguntas que les haces a los mexicanos. ¿Cuáles son? México es un país libre de corrupción y el 99% dice que no. Entonces la respuesta es, yo quiero conocer ese 1%. ¿Sí ves un camino hacia la victoria o es testimonial tu candidatura? Emilio Álvarez y Casa, bienvenido. Gracias, Sabina, grande gusto estar contigo nuevamente. Hace unos 2 meses te lanzaste como precandidato o aspirante a candidato independiente desde la plataforma. Ahora, no hemos violado ninguna ley, No ¿cierto? hemos violado ninguna ley, Sabina. Y has estado del tingo al tango de Sonora a Yucatán por la República Mexicana. Te voy a preguntar sobre eso, sobre esas asambleas que estás conduciendo. Tienes 6 preguntas que les haces a los mexicanos. ¿Cuáles son? Mira, esencialmente es eso, y es una manera práctica de enseñarles qué queremos en ahora, esta plataforma colectiva para postular a mucha gente al 2018, no solo mi candidatura presidencial, sino muchas más. O sea, a A gobernador, gobernadores, a diputados. diputadas, a senadoras, senadores. Les preguntamos primero si les gusta lo que ven en México. La grande mayoría, 99, 100% dice no. La segunda pregunta es si se sienten representadas o representados por los partidos políticos. El 99% y la mayoría de los casos, el 100%, dice que no. No, sí, y ese 1% deben ser los parientes de los políticos, ¿no? Y luego hay una tercera pregunta que genera mucha intriga, porque la pregunta es, ¿México es un país libre de corrupción? Y el 99% dice que no. Entonces la respuesta es, yo quiero conocer ese 1%. Exacto. No sé quiénes son, ¿dónde están? Deben ser los familiares de los corruptos. Eventualmente, eventualmente. La cuarta pregunta ya da espacio a contexto más local y se pregunta si se sienten seguros en el lugar en el que están. Ahí es más o menos a mitades, depende del lugar, depende del entorno. Hay una relación muy local respecto al tema de seguridad. Y que detengámonos aquí un poco. Supongo que en Veracruz se sienten Veracruz es un caso caídos de la crítico, mano de Dios. Absolutamente. Crisis de confianza, crisis de representación, desesperanza, tristeza, te podría decir yo. Yo me he quedado con la sensación las veces que he estado ahí, donde hay un estado de ánimo de tristeza. Guadalajara, en general positivo, con mucha sorpresa para muchas personas. En Puebla... En Puebla generalmente negativo. ¿De verdad? Monterrey negativo. El dato de Yucatán es muy interesante. 70% de las personas confían en la policía en Yucatán. Y es el único lugar en la República donde a las 10 de la noche puedo caminar en las calles y la gente se acerca a preguntarme si necesito ayuda, si me perdí, si no me perdí. No, y no hay este temor de que te vayan a asaltar. Sigue adelante. Esa es una muy buena práctica que hay que retomar. Luego preguntamos sobre si hombres y mujeres ejercen los derechos en igualdad, los mismos derechos en igualdad. Y ahí hay diferencias notables, diferencias por edad. Las personas, hombres mayores... ¿Mayores de qué? Pues mayores de 40. Piensan que sí. Que todo está muy bien. Los jóvenes dicen que no. Y hay algunos lugares, por ejemplo, en Guadalajara, la mayoría dijo que no, aunque siempre hay una discusión. Ahora, lo interesante es, ¿Y Sabina, las mujeres? No, las mujeres siempre dicen no los ejercemos en igualdad. No importa la edad. No importa la edad, ahí hay claramente, eventualmente, un pequeño toque, que te puedo decir, el 1 o 2%. De mujeres esquizofrénicas, siempre hay una pues que quieren parte de la población quieren reconocer lo bueno, pero pues la verdad es que en mujeres esencia... positivas. Pues vamos a decirlo así. Ahora, lo bueno es que empieza a haber una conciencia de que hay un déficit en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Ahora, hay que hacer notar que eres el único precandidato que tiene ese tema. Todos los otros, yo he entrevistado a 4 precandidatos independientes y a unos tantos más que pretenden de ser de los partidos, sean hombres o mujeres, no es un tema que consideran de los primeros 6 del país. Para mí es vital. Para mí también. Para mí es vital. Y para las mujeres también. Es que si no se pueden ejercer los derechos de las mujeres, el país todo pierde. Si las mujeres no se desarrollan en plenitud,
todos perdemos. ¿Qué hay de esto que dijiste que estás en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad? No, no fue así. Mi posición, digamos, muy clara, jurídica, política, religiosa y socialmente, es a favor del derecho a decidir. Y esencialmente me parece que las mujeres tienen derecho a decidir. Así lo fui a decidir a la Suprema Corte de Justicia. Yo aprendí del feminismo, Sabina, que no es que estemos todos a favor del aborto. O sea, lo que queremos es justamente evitarlo. Lo que a mí se me preguntó si el aborto sí. Digo, no, tenemos que evitar el aborto. Y eso se hace con educación, con derechos, con procesos de respeto. Para mí el factor decisivo es que las mujeres decidan. Para mí ese es el factor decisivo. Bueno, entonces, si estás en pro de la libertad de decidir. Estoy a favor del derecho a decidir. La pregunta no fue esa. Y debe quedar muy claro. O sea, estás en pro del aborto, pues nadie está en pro del aborto, ni las mujeres que abortan. Es así, yo aprendí eso del feminismo. Claro. No es que estemos a favor del aborto, estamos a favor del derecho a decidir. Y sobre todo, lo que estoy absolutamente en contra es criminalizar a las mujeres. Eso me parece absolutamente indebido e inaceptable. Estábamos en la pregunta número... Íbamos a las 6. Sí. Y la pregunta 6 tenía que ver si los jóvenes tenían oportunidades de desarrollo en México. Y eso depende de dónde se contesta. Si se está en León, Guanajuato, los jóvenes pensaban que sí. Si se estaba en Monterrey, algunos decían que no. En Guadalajara dijeron que sí, pero interesante. Dijeron que sí porque eran jóvenes universitarios. Estoy hablando de un público de unos más de 700, 800 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, la UDG. Y dijeron, bueno, sí, nosotros somos jóvenes universitarios, pero ¿y qué pasa con los jóvenes pobres, con los migrantes, con los jóvenes indígenas? Ellas y ellos viven una negación de derechos. Y con estas 6 preguntas es una especie de diagnóstico. Y justamente es lo que queremos poner de manifiesto, esas son las preguntas que yo me hice antes de pensar en la pertinencia de una iniciativa como ahora, Sabina. Bueno, y vamos ahora revisando tus posiciones, más bien tu proyecto respecto a cada una de estas preguntas. El primero es, recuérdame. Mira, esencialmente, si nos gusta lo que pasa en México, no nos gusta. Y no solo no nos gusta, tenemos un diagnóstico de que la transición en México, la transición a la democracia, como apostamos, como apuesta, fracasó. Y no solo fracasó, sino es un engaño. Entonces, el asunto corrupción. El asunto corrupción tiene que ver esencialmente con lo que hemos diagnosticado, que hay un pacto de corrupción-impunidad. ¿Cómo se combate la corrupción? Y te lo pregunto porque yo no estoy convencida que un nuevo presidente, sea quien sea, es la solución a la corrupción. Por eso mismo es que pensamos en una iniciativa colectiva, porque yo estoy de acuerdo contigo. No basta el cambio de una persona. No. Tiene que haber contrapesos, tiene que haber balances. Hemos retrocedido en lo que habíamos avanzado en transparencia. Debería haber un procurador general de la República autónoma independiente. Y con poderes suficientes. Pero si tú fueras presidente, ¿qué harías al respecto? A mí me parece que necesitamos ciudadanizar los órganos de control. Yo creo que necesitamos muchísima más participación, muchísima más rendición de cuentas, muchísima más transparencia. En mi opinión, hay una parte muy importante, muy oscura y muy opaca en el manejo de los presupuestos y en la toma de decisiones. Creo que podemos recuperar prácticas internacionales. Lo que yo viví en América Latina, en Estados Unidos y Canadá, puede claramente sumarse como una buena práctica. Y sobre todo, por ejemplo, creo que el legislativo tiene que poner el ejemplo. No necesitamos una entidad punitiva, de vigilancia y punitiva. O sea, no necesitamos, en palabras breves, un procurador de la República autónomo y con poderes que vigile a todos y sancione. Y también replicado, sobre todo en los estados, Sabina. En los estados tenemos un fenómeno de virreyes que se han atascado con cuchara grande. Porque el presidente más honesto del mundo no puede regir sobre los gobernadores. Mira, por ejemplo, un mecanismo que me parece muy importante es la transparencia en el presupuesto, la transparencia en las licitaciones. Está lleno de trampas y luego resultan que brotan las empresas fantasma. Yo que creo, ¿cuándo fue el gran cambio en las entidades electorales? Cuando hubo transparencia y participación ciudadana. Claro, necesitamos un IFE de la corrupción. Exactamente. Es lo que necesitamos. Últimas preguntas. Como presidente, ¿cuáles serían tus 3 prioridades de gobierno? Mira, hemos hablado de una economía para el bienestar. O sea, no puede ser que en México la mitad de la gente se vaya a dormir con hambre. O
O sea, eso no ayuda ni sirve. ¿Y cómo lo manejarías? ¿Por medio de impuestos y aumento del...? Yo creo que no es esencialmente ahorita un tema de aumentar impuestos, sino que el gasto sea eficiente y transparente. Segundo, creo que podemos hablar de apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es el 80% de la mano de obra. Yo creo que sí toca ahí estímulos mucho más claros y transparencia en el presupuesto. Por ejemplo, ¿por qué ganan las licitaciones A o B? Muchas veces porque son los cuates del gobernador o del presidente o del funcionario en turno. O sea, sí toca detonar el mercado interno. La segunda idea tiene que ver esencialmente con seguridad. O sea, en lo que creo que tenemos que voltear el modelo de seguridad, Sabina. O sea, hoy por hoy la seguridad es para las instituciones y no para las personas. México es el país de América Latina que más ha gastado en seguridad. Y los resultados no llegan. Se gastan el dinero, pero no llega la seguridad. El tercer tema tiene que ver, como hablas tú, de corrupción e impunidad. Estos mecanismos, vamos a hablar de el IFE o la ciudadanización de los mecanismos contra la corrupción. Y el cuarto tema es democracia y sistemas de representación. Nuestro modelo ya no da más. Tenemos que hacer, sí, segunda vuelta, tenemos que hacer un sistema parlamentario, tenemos que revisar nuestro sistema de partidos políticos y el dinero que le metemos, pero sobre todo el dinero ilegal que entra a las campañas. Última pregunta. ¿Sí ves un camino hacia la victoria o es testimonial tu candidatura? Nos hemos dado 2 etapas, de aquí a septiembre para tener 80,000 apoyos y si logramos eso, entonces tendremos que conseguir 850,000 para estar entonces en la boleta. Si llegamos a la boleta, vamos a hacer una competencia real. Muchas gracias, Emilio. Hasta la próxima. El que tenga dudas, que nos revise en ahora.sí. Ahora.sí. Muchísimas gracias, Sabina. Muchas gracias, Emilio.